Hoy quiero hablarte sobre este tema, cuando la espiritualidad se distorsiona. Hoy lo vamos a hacer a modo de reflexión para que cada palabra que hoy te comparto te permita recibirla, reflexionarla y comprender en qué punto de tu vida puede esto tener una resonancia con tus experiencias. Hay un momento en el camino espiritual en el que algo deja de sentirse verdadero, pero no siempre sabemos nombrarlo. Todo parece correcto. Si meditamos, repetimos afirmaciones, hablamos de energía, de propósito, de conciencia. Y aún así, algo dentro se siente desconectado o muy rígido, incluso vacío, sin resultados. Es allí donde comienza una de las trampas más silenciosas de el despertar. Y aquí podemos ver la distorsión de la espiritualidad. Esto no ocurre de golpe, es realmente sutil. A veces empieza cuando usamos la espiritualidad para evitar el dolor en lugar de atravesarlo. Cuando en vez de mirar nuestras heridas para sanarlas, comprendiéndonos profundamente, las cubrimos con frases como todo es perfecto o todo es parte del plan divino. Mientras por dentro está la vulnerabilidad que sigue esperando a ser vista y abrazada por ti desde el amor. Carl Jung hablaba de esto y él decía que lo que niegas te somete. Y sin darnos cuenta, muchas prácticas espirituales se convierten en una forma elegante de negación o de evasión. La espiritualidad distorsionada te anestesia, te enseña a creer estar bien todo el tiempo, a evitar la incomodidad, a disfrazar incluso la tristeza de gratitud forzada, hasta el punto de volverse una identidad, de decirte a ti mismo, soy consciente, soy luz, ya trascendí eso. Pero en el fondo hay partes de ti que han sido exiliadas por no encajar en esa imagen elevada que te han dicho que es la espiritualidad. Y entonces, allí es donde aparece la desconexión más profunda. Ya no solo estás lejos de tu dolor, sino que estás lejos de ti mismo. Integrar la sombra es quizá uno de los actos más honestos y valientes del camino interior. Carl Jung definía la sombra como todo aquello que rechazamos de nosotros mismos, emociones, impulsos, heridas, deseos, que no encajan con la imagen que queremos sostener. No es lo malo, es lo no reconocido. Y cuando más la negamos, más fuerza toma en lo inconsciente, manifestándose en reacciones desproporcionadas como juicios hacia otros o patrones que sentimos que no podemos controlar. Realmente la sombra no busca destruirnos, busca ser vista, integrada, porque integrarla no significa actuar todo lo que sentimos, sino es reconocerlo con conciencia, darle un lugar sin identificarnos completamente con ello. En este acto donde ocurre algo profundamente transformador es que dejamos de fragmentarnos. Ya no necesitamos sostener una identidad perfecta porque empezamos a habitar nuestra totalidad y en esa totalidad hay una libertad más real que cualquier ideal de luz. John Wilgood, psicólogo y maestro budista, lo llamó en 1980 el bypass espiritual, que es usar lo espiritual para evitar lo humano. Y esto es muy importante, porque el camino no es salir de lo humano, es realmente habitarlo con más conciencia y presencia en tu realidad. En esta experiencia no viniste solo a ser luz, viniste a ser completo. Y en este mundo la realidad es dual, por lo tanto, la sombra y la luz son complementarias. Y lo completo incluye lo incómodo, lo caótico, lo que no tiene nombre. A veces la distorsión también se cuela en la necesidad de respuestas absolutas, que todo tiene que tener un significado, todo tiene que ser señal, todo tiene que ser alineado. Y en ese intento de control espiritual se pierde algo esencial, que es la capacidad de estar en el misterio de lo que no sabes, de lo desconocido, de lo que va a venir. La vida no siempre se revela, a veces solo se vive, bueno, a veces no, siempre se vive, y eso también es muy espiritual, conectarte con tu presente, con tu experiencia, con tu realidad. Pero si revisamos quizá la distorsión más profunda es cuando dejamos de cuestionar
cuando entregamos nuestro poder a maestros, a métodos o verdades externas, sin filtrarlas por nuestra propia experiencia, por nuestro propio discernimiento. Stanislav Grof, uno de los padres de la psicología transpersonal, insistía en que las experiencias espirituales deben integrarse, no idealizarse, porque sin integración lo espiritual puede inflar al ego en lugar de disolverlo. Entonces, ¿cómo volver al auténtico? Ya te hablaré de esto. Te voy a colocar acá un ejemplo. Por eso es que cuando una persona acude a terapia y se toma el tiempo de asimilar su proceso, es decir, lo que en terapia se reflexionó, lo que en terapia se consideró un insight, lo que te hizo eso, tomar la conciencia de lo que estás hablando, sobre tus heridas o sobre tus experiencias expresadas en ese momento, de cómo van a transformar tu vida. No solamente ir a terapia para que me digan qué hacer y ahí lo dejo y me sumerjo en mis rutinas diarias y luego ya dejo de prestarle atención a lo que en ese momento se reveló. Entonces, ¿cómo volver al auténtico? No se trata de hacer más, sino más bien de deshacer. Yo digo que las personas que llegan a consulta no vienen a que los hipnoticen, vienen a deshipnotizarse porque de todo lo que traen, que ya sienten que no es auténtico, que no es parte de ellos, es sacarlo de esa hipnosis en la que estaban sumergidos para que se miren desde la claridad y desde su propia información auténtica en su sabiduría interior. Entonces, dejar de intentar ser espiritual y empezar a ser honesto. O sea, hablando de que si el concepto de espiritualidad es ser perfecto, porque realmente la espiritualidad te lleva a conectar e integrar todo lo que eres en tu ser. Entonces pregúntate con valentía si lo que estás haciendo lo estás usando para crecer o para esconderte de lo que estás sintiendo o de lo que quieres evadir. Te puedes preguntar, ¿esto me acerca a mí o me aleja de lo que soy? Y se puede ver mucho en la actualidad de que se están creando muchos métodos, formas de supuestamente vivir la vida y resulta que es totalmente distorsionado con respecto a lo que tú estás viviendo. ¿Quieres vivir una vida de millonario y todavía no tienes cómo pagar lo básico para ti? Entonces primero enfócate en tu realidad y empezar a construir evidentemente aquella realidad que quieres que sea parte de ti, pero no solamente vivir en la ilusión de ese ideal del querer ser, porque es que las líneas son muy delgadas entre lo que queremos proyectar, entre lo que queremos visualizar y entre lo que está sucediendo dentro de nosotros. Volver al auténtico es permitirte sentir sin corregirte, es llorar sin espiritualizarlo, es permitirte sentir, enojarte sin sentir culpa, es aceptar que hay días donde no vas a vibrar alto y aún así no te vas a abandonar porque estás en otro estado. La verdadera conciencia no excluye nada, no excluye nada. Recuerden que siempre se integra desde la comprensión, porque podemos decir tomar conciencia. Hay personas que te dicen, no, porque es que yo soy consciente de que este patrón está en mi vida, pero sigues repitiéndolo una y otra vez. No eres consciente, aún no lo has comprendido. ¿Por qué? Porque no has accionado diferente para tener resultados diferentes, sino que te dejas llevar por el automático, evadiendo o distorsionando el hecho de decir que soy consciente. Entonces, miren la diferencia. Te voy a dejar una práctica simple que es transformadora y cada vez que uses una idea espiritual, una frase, una creencia o una interpretación, haz una pausa y pregúntate, ¿esto me está conectando con mi experiencia o me hace evadirla? No necesitas responderte perfectamente, solo necesitas ser real contigo mismo, en tu interior, con lo que estás sintiendo. Y quizá al final la espiritualidad no es volverte alguien distinto, sino es recordar quién eres sin adornos, sin máscaras, sin conceptos, desde lo genuino y desde lo auténtico de tu ser. Porque cuando la espiritualidad deja de ser una idea y se vuelve una experiencia encarnada, allí es donde ya no necesitas parecer consciente, porque simplemente lo eres, lo emanas y se vuelve un resultado de lo que eres dentro de ti. Me estoy conversando con una consultante, le digo, la coherencia no es más que el resultado de quién eres. No es algo que yo adquiero, que yo tengo, que yo... No, el ser coherente es ese resultado, eso que emanas de lo que eres, de lo que has
revisado de cómo está tu mente, tu emoción, tu sentir, tu cuerpo. Entonces, a partir de allí es notar que la espiritualidad es encarnada en la experiencia diaria, no es un ideal, no es una ilusión, es habitarla con responsabilidad en tus decisiones, elecciones, en los cambios que quieres accionar para ti y en cómo está tu realidad, si es cómoda, si la disfrutas, si estás en gratitud. Y al mismo tiempo, lo que surge, revisarlo sin salir corriendo, sino haciéndote responsable. Espero que esta reflexión del día de hoy que te comparto en el capítulo de este miércoles haya dejado varios códigos de luz en ti para ser cada vez más realista y habitar tu presente desde lo que realmente eres, sin máscaras. Nos vemos el próximo miércoles o nos escuchamos por acá en el próximo capítulo. Hasta luego.